Si no No, tienen no. preguntas, yo sí. Sí. No, no, decía que estaba bien por mí al menos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, si tienen cualquier cosa, interrúmpame. Yo sigo hablando, pero no sé ni si están ahí. Bueno, la ilustración escocesa es, no sé si vamos a llegar a terminar hoy. Sí, capaz que sí, sí. Yo creo que vamos a terminar hoy. Y así ya la próxima empezamos con Adam Smith. Es lo último que vamos a ver de ilustración, digamos. Es en general, muchas veces estudia solo la ilustración escocesa. También porque se tiende a focalizar mucho en los autores ingleses. A mí, bueno, me gusta un poquito hablar de algún francés y algún italiano para que vean un poco otras cosas. Pero bueno, la que siempre se estudia tal vez con más profundidad es la escocesa por la influencia de Adam Smith. En realidad lo que pasó con Adam Smith es que a principios de los 70, sí, no, a fines de los 70, entre principios de los 70 y principios de los 80, no me acuerdo exactamente en qué año empezó la edición, se editaron todas sus obras, en realidad ahora me acuerdo, principios de los 70. Adam Smith, bueno, la Riqueza de las Naciones es en 1776, y la Universidad de Glasgow, que enseñaba Adam Smith, decía que para el bicentenario, o sea, 1976, quería tener lista una edición completa de las obras de Adam Smith, cosa que no se llegó a hacer, se terminó de hacer la edición de Glasgow de las obras de Smith a principios de los 80, si no me equivoco. Pero bueno, la cosa es que a principios de los 70 se empieza a hacer esta edición que tiene, si no me acuerdo, 8 volúmenes de las obras completadas. Y es, bueno, esta edición de Glasgow es súper, súper famosa y es la que siempre se usa para estudiar Adam Smith. Se usa siempre, si uno lo quiere estudiar bien, en profundidad, hay distintas ediciones, todo. Se usa la edición de Glasgow, que además bueno, tiene todas las obras de Adam Smith y tiene la correspondencia también. La cosa es que cuando salió esta edición, se empezó a conocer muchas cosas que no eran muy conocidas. Algunas obras que, bueno, como se habían editado hace mucho, nadie las conocía. Toda la correspondencia, que en realidad nadie la conocía, porque si uno la quería ver, bueno, tenía que ir a los archivos de la universidad y pedir cartas. Bueno, en general, para este tipo de ediciones es interesante porque se hace como algún trabajo de recolección de todo lo que hay sobre el autor y se encuentran siempre correspondencia nueva que antes no era conocida, de los descendientes, se va a la universidad donde trabajaban, se ven los archivos. Entonces, en general pasa que cuando aparece una edición completa de un autor importante, cambia también a veces la interpretación de ese autor, porque aparece mucha información nueva. Y esto pasó mucho con Adam Smith, y bueno, se dio mucho conocer la correspondencia, y obras menos conocidas, entonces es como que quedó más clara y se le empezó a dar más importancia a la influencia que habían tenido en él los autores de la ilustración. Entonces, bueno, empieza como, bueno, cambia mucho la interpretación de Adam Smith con la Glasgow Edition, eso lo vamos a ver mejor cuando veamos a Adam Smith, pero bueno, por eso también, si uno mira también los manuales, por ejemplo, los manuales anteriores, yo el año pasado usé el manual de Roll, que es de los 50, y por ejemplo no habla de ilustración. En cambio ya, después de que se publicó la Glasgow Edition de los trabajos de Smith, creo que no hay manual que no tenga una parte, aunque sea chiquitita, sobre la ilustración. Porque bueno, va cambiando eso también. Porque a medida que se encuentran cosas nuevas, cambia la interpretación del autor. Y cambia la historia del pensamiento económico, cómo se enfocan los autores, cambia todo, digamos. Son cosas que son bastante importantes. Así que bueno, por eso se le da ahora una cierta importancia a estudiar la ilustración. Como comenté antes, Chateaubriand había estudiado toda esta idea de que las sociedades humanas evolucionaban en estadios, digamos, y esto lo va a retomar Adam Smith, tanto en La Riqueza de las Naciones como en las lecciones de jurisprudencia, que están incluidas en estos juegos que contaba. Es una teoría que está presente en Locke también, en Montesquieu, estaba bastante difundida en la época. Lo que es interesante, o sea, uno dice, bueno, ¿qué me importa que Adam Smith divide la evolución de las sociedades en 4 estadios? Bueno, es interesante porque lo que hace es vincular la organización política de un país con las condiciones materiales de subsistencia. Entonces, lo que hacía era, y es algo que de una forma mucho más compleja y distinta también va a sostener más, digamos, que las condiciones materiales de subsistencia tienen que ver con la forma de organización política que va a tener una sociedad.
Eh, y eso es lo que nos interesa a nosotros, digamos. Como les comentaba, los 4 estadios estos son la caza, la cría de ganado, la agricultura y la sociedad comercial, o lo que algunos llaman capitalismo comercial. Después, otros van a decir que, bueno, va a venir el capitalismo industrial ya en la época de Ricardo. Cada una de estas sociedades, va a decir Smith, y no solo Smith, sino como muchos de esos autores, se organiza por su diferente modo de obtener la subsistencia, entonces se vuelven importantes las relaciones económicas y los regímenes de propiedad, porque bueno, el modo de producir la subsistencia va a afectar a todos los aspectos de la organización de la sociedad, la organización política, las leyes, la costumbre, la religión, todo va a estar relacionado, digamos. Entonces, en la etapa de la caza, la población subsiste directamente de los recursos proporcionados por la naturaleza, como los frutos, bueno, la caza de los animales, justamente por eso se llama la etapa de la caza, y la división del trabajo se produce como mucho por género y por edad, cosas como que, por ejemplo, el hombre va a cazar y la mujer no, o la gente joven va a cazar y los mayores hacen otra cosa, o no hacen nada, digamos, recogen frutos, no hacen nada, y las poblaciones están obligadas a ser nómades porque tienen que moverse, digamos, a medida que se mueven los animales que ellos cazan. Entonces, todo esto implica, por ejemplo, que no va a haber una propiedad privada de la tierra, que el capital solo son los instrumentos de caza y que la ley va a estar dictada en general por un jefe. Y es una economía donde no va a haber un excedente o casi no va a haber un excedente, y que para el intercambio va a ser suficiente el trueque si es que hay intercambio, porque también puede ser directamente que no haya intercambio, que los que tienen el deber en esa sociedad de cazar, cazan y traen a su población lo que cazaron y eso se consume, digamos, sin que medio intercambio. Podría directamente no haber intercambio o haber algún tipo de trueque. Después viene la cría de ganado, que la etapa pastoril, digamos, y surge cuando una tribu decide que parte de lo que cazó no lo va a consumir y lo va a domesticar para ahorrar trabajo en el futuro. Entonces la actividad principal económica se convierte en la cría del ganado, que se origina, digamos, en animales que se cazaron pero que no se consumieron, y la riqueza de una tribu va a depender del tamaño de los rebaños. Acá sí, ya puede haber una propiedad privada bajo la forma de ganado, y la división de trabajo va a seguir siendo limitada porque muchas veces también los rebaños son de propiedad común, no necesariamente son de alguien en particular dentro de una tribu, por ejemplo. Entonces, y en este caso va a haber un excedente que es el aumento del tamaño del rebaño, ¿no? Si cada año se reproducen los animales y no se consumen todos y el tamaño del rebaño aumenta, bueno, ese es un excedente que se produjo. En la agricultura, en cambio, va a haber cambios muy grandes porque el cultivo del suelo va a implicar ya que la sociedad no es nómade, que a medida que van mejorando las técnicas agrícolas puede ir aumentando el excedente. Entonces así pueden surgir ciudades con sus mercados, si la población es nómade ya puede surgir una ciudad. La ciudad en general va a tener un mercado porque bueno, hay una agricultura, va a haber un ganado, puede haber una división del trabajo un poco más desarrollada en la cual haya ciertos artesanos o comerciantes que se separan de los agricultores y se intercambian las cosas entre ellos. En general, la organización de estas sociedades es bajo algún gobierno absolutista como la monarquía. Puede haber algunas funciones de gobierno desempeñadas por funcionarios. Surge la propiedad privada de la tierra con la agricultura y una legislación acorde, porque si hay una propiedad privada tiene que haber, digamos. Y después, por último, está la sociedad comercial. Esto no es una cosa que históricamente sea necesariamente verdad, digamos, lo que estoy diciendo es la visión que tenían en la Ilustración, ¿no? El progreso de la sociedad, no es que tenga una rigurosidad histórica. De hecho, esto está muy discutido y muchos dicen que en realidad esto no tiene ninguna rigurosidad histórica, este tipo de descripciones de estadios, pero bueno, yo se los comento porque era lo que se pensaba en la época. Pero no necesariamente los historiadores están de acuerdo en que esta fue realmente la evolución de todas las sociedades. Pero bueno, eso quería que quede claro. ¿No? Perdón, me estoy quedando un poco... bueno, y el último estado al que llegan los de Ilustración es la sociedad comercial, donde se hace cada vez más más importante la necesidad de manufactureros y comerciantes para mantener un nivel de vida adecuado, porque bueno, ya las manufacturas empiezan a formar una parte importante del consumo y cada uno produce para el intercambio. Entonces la división del trabajo se vuelve cada vez más compleja,
toma la forma de división técnica del trabajo, es división, es decir, división dentro de un mismo proceso productivo. O sea, por un lado está la división social del trabajo, es decir, uno que produce un bien agrícola, otra persona que produce un bien manufacturado, y después está la división técnica, que es la producción, la división del trabajo dentro de un mismo proceso productivo. Para ilustrar, la división social podría ser que una persona produce trigo y otra produce tazas. La división técnica sería que dentro de la fábrica de tazas, uno hace la cerámica, el otro forma la tacita y el otro la pinta. Eso sería la división técnica. Dentro del mismo proceso productivo, cada persona hace un pedazo, digamos. Y bueno, en la sociedad comercial se empieza a difundir también este tipo de división del trabajo, la división técnica dentro de un mismo proceso productivo. Y en este caso, las mayores fuentes de riqueza pasan a ser la mejora de la tecnología, el aumento de la productividad y la acumulación del capital. Entonces, las relaciones económicas son más complejas, empiezan a estar reguladas por contratos, se requiere una legislación más compleja, también ya seguramente en este tipo de sociedad no va a alcanzar el trueque, tiene que haber algún tipo de moneda con algún tipo de regulación, la aristocracia terrateniente empieza a perder poder, y empieza a ser una burguesía. Entonces, bueno, esta es más o menos la visión que ellos consideraban una visión, digamos, de progreso de las sociedades, ¿no? Esta visión de las sociedades que van progresando, que a la vez que progresan económicamente, progresan en todo sentido, digamos. Esta era más o menos, iba a ser la visión general de la época, y esta división en estadios de la sociedad la va a tomar también Adam Smith. Uno de los autores que les quería nombrar es Hutcheson, que es uno de los autores más influyentes de la ilustración escocesa, y fue uno de los profesores favoritos de Smith en la Universidad de Glasgow, enseñaba filosofía moral. Smith va a ser en realidad un filósofo moral, que también escribió sobre economía, pero no es que es una economía en sentido estricto. Antes de Hutcheson, la cátedra de filosofía moral había sido de Carmichael, que también iba a ser un filósofo de la escuela, uno de los fundadores de la escuela escocesa de filosofía, también muy importante. Hutcheson publica varias obras sobre filosofía moral, una en 1755, una en 1747, y estas obras van a tener mucha influencia en Adam Smith. Smith lo va a citar a Hutcheson en la teoría de los sentimientos morales, después lo vamos a ver más adelante, como el fundador de un enfoque ético que consideraba la benevolencia como la principal motivación de la acción humana. Vamos a ver que hasta toda esta discusión, yo les había comentado que empieza a discutirse un poco cuáles son las motivaciones de la acción humana, si las pasiones, los intereses, el interés personal, etc. Entonces, bueno, va a haber autores que dicen que las personas actúan principalmente movidas por el egoísmo, otros van a decir que actúan movidas principalmente por la benevolencia. Entonces, bueno, Hutcheson, según Smith, es uno de los representantes de esta segunda visión, consideraba que la benevolencia era la principal motivación de la acción humana. En cambio, en el otro extremo estaba Bernard de Mandeville, que es un autor que me gustaría verlo, tal vez, no sé, me gustaría verlo, pero no vamos a llegar. Pero Mandeville, también después de que se difundió la visión de Glasgow de Adam Smith, empezó a ser estudiado bastante. Su principal obra se llama La fábula de las abejas, o Vicios privados, beneficios públicos, donde sostenía que los individuos estaban movilizados por el egoísmo, que es la principal motivación de la acción humana, pero decía que esto no era necesariamente malo para la sociedad. Es más, solo dejando a los individuos estar libremente guiados por su egoísmo, se iba a obtener el bien colectivo. Esta era la visión que tenía Mandeville, que es una visión contraria a la de Smith, aunque muchas veces se diga que Smith, el egoísmo, la mano invisible, que cada uno con el egoísmo, el bien de la sociedad, etc., vamos a ver que en realidad esa no era la visión de Adam Smith, era la visión de Mandeville. Era una especie de dos extremos, Mandeville y Hutcheson. Y Adam Smith los había leído los dos, pero bueno, Hutcheson consideraba al hombre como un ser esencialmente social y rechazaba cualquier separación entre la ética y la política. Decía que los individuos actuaban movidos por la benevolencia y la utilidad, pero la utilidad no en un sentido de egoísmo o de interés negativo, sino que había estas dos cosas como complementarias y no contradicciones. Es una cosa que va a ser
Hutcheson ya habla de la división del trabajo, como lo va a hacer Smith, diciendo, bueno, que la misma cantidad de hombres van a ser mucho más productivos si cada uno hace una etapa de la producción de un bien que si todos hacen todo. En otras cosas era distinto. Adam Smith, por ejemplo, estaba a favor de ciertas medidas mercantilistas y pensaba que la riqueza de un Estado aumentaba cuando exportábamos de lo que importaba, etc. Pero igual va a ser una gran influencia sobre Smith, sobre todo desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, el concepto de sympathy y simpatía, que vamos a ver en Adam Smith, que aunque no es exactamente igual, lo va a tomar de Hutcheson, y se le parece mucho. A pesar de que no se entienda, pero para cuando veamos a Adam Smith la próxima. Así que bueno, este autor va a ser uno de los principales influencias de Adam Smith, y la otra gran influencia va a ser la de David Hume, que tal vez lo comentamos un poco más. David Hume también es un representante de la ilustración escocesa, nació en Edimburgo y es un autor que en realidad nunca tuvo un título universitario ni nunca tuvo ninguna cátedra universitaria, pero lo que tuvo fueron cargos diplomáticos, varios cargos diplomáticos. También pasó un tiempo importante en París, que era el centro de ilustración, como les comenté, como Mariani también. Sus obras más importantes son el Tratado sobre la naturaleza humana y la investigación sobre el entendimiento humano, los discursos políticos. Los discursos políticos para nosotros son los más importantes, donde están casi todas sus ideas económicas. Es una colección de 9 ensayos. Esto se los hago leer en la materia de pensamiento monetario porque tiene mucho sobre moneda. Hume, no se los voy a hacer leer ahora, es un inglés también además. Creo que está traducido en inglés, un poco viejo, creo que es leer. Pero bueno, los Political Discourses es donde tiene casi todas sus ideas económicas. Son como ensayos, uno se llama Of Money, Of Interest, Of the Balance of Trade, Of Commerce, digamos, cada uno sobre un tema. Y todos estos textos tienen explícitamente contra las ideas mercantilistas. Uno de sus principales objetivos, digamos, será criticar al mercantilismo. Esos serán sus intereses. Apuntaba a esto. Bueno, en estos textos trata temas como los efectos a largo plazo de los cambios económicos que se están introduciendo en la sociedad, sobre si eran sostenibles estos cambios económicos, sobre si se podía esperar que los países más pobres alcanzasen a los más ricos, sobre cuáles eran los efectos sociales de todos estos cambios que estaban sucediendo en esta época, como bueno, la mayoría de los economistas, ¿no? Tratan todos estos temas ligando un poco el progreso económico al progreso cívico. Yo digo progreso porque ellos lo veían al cambio económico, digamos, al despegar del capitalismo como una cosa positiva. Obviamente hay autores que cosa positiva, pero yo digo progreso porque ellos lo veían, le dan una acepción positiva. No es que no le veían aspectos negativos, pero en general lo veían positivamente. Con sus aspectos negativos, pero bueno, veían que los aspectos positivos eran más que los negativos. Smith también va a hablar de los aspectos negativos del desarrollo del capitalismo, pero va a decir que los efectos positivos más que compensan a los negativos, ¿no? Así que bueno, las ideas de Hume van a estar muy ligadas a sus ideas políticas y filosóficas. En general se consideran filósofos, sobre todo Hume. Se estudia también en ciencias políticas. De algún modo, no sé si sigue existiendo la materia de ciencias políticas. Antes estaba en el CBC. Se estudió. Así que bueno, tenía varias ideas políticas que estaban en consonancia con sus ideas económicas. Una era sus ideas en contra de la concentración de la riqueza, porque decía que esto iba a afectar la cohesión social y además iba a reducir el poder del Estado. Acá les puse una cita donde dice eso. Una desproporción muy grande entre los ciudadanos debilita cualquier Estado. Lo ideal es que cada uno obtenga los frutos de su propio trabajo y pueda disfrutar de todas las comodidades de la vida. Decía también que sin duda la igualdad es lo más adecuado a la naturaleza humana. Lo justificaba porque esto eran tipos de afirmaciones muy comunes. Cada autor basaba los supuestos basaba sus teorías en ciertos supuestos que no justificaba. Así como Mandeville suponía que el egoísmo era la principal motivación de la acción humana, o
Thatcher suponía que era la benevolencia. Bueno, Hume dice que la igualdad es lo más adecuado de la naturaleza humana. ¿A alguien le puede decir por qué? No sé, pero bueno, eso era un principio al cual él partía, digamos. Pero bueno, también había un argumento económico, porque decía que un poco de riqueza adicional redistribuida de un rico a un pobre le agregaba más salida a la felicidad del pobre que lo que le sacaba la felicidad del rico. Y además iba a ser más fácil cobrar impuestos para el Estado si los que pagaban eran muchos y cada uno pagaba un poco, que si solo había que cobrar de mucho a pocos ricos. Así que bueno, había como varios argumentos en contra de la concentración de la riqueza en Hume, y tal vez por lo que es más conocido es por sus ideas sobre la moneda y sus ideas del mercantilismo relacionadas a esto. En primer lugar, el concepto de la riqueza va a ser completamente distinto a lo de los mercantilistas, cosa que ya venía sucediendo en otros autores, como vimos. La riqueza va a estar constituida por la cantidad de bienes y de trabajo disponible en cada país y no por los metales preciosos, por la cantidad de moneda en circulación. Y va a decir que un incremento en la cantidad de moneda no implica un aumento de la riqueza. Su famoso ejemplo, ahora puse unas citas aquí, no los hago leer directamente al autor, sino que les pongo las citas que a mí me parecen más importantes para que ya queden incorporadas al PowerPoint y listo. Pero la idea principal, y que van a encontrar los mercantilistas, es decir que en realidad la cantidad de moneda no importa. Acá, como dice acá en este texto que les puse, la moneda es el aceite que lubrica los ruedos del comercio y no importa si hay más o menos moneda porque los precios son proporcionales a la cantidad de moneda. O sea, era un cuantitativista, va a decir que si hay más cantidad de moneda los precios van a ser mayores y si hay menos cantidad de moneda los precios van a ser menores. La cantidad de bienes que circulan en la economía, que es la verdadera riqueza, no cambia. Y como dice acá, es una máxima evidente que los precios de todo dependen de la proporción entre la mercancía y la moneda. Es decir, la teoría cuantitativa. Si la cantidad de bienes se mantiene constante, cuanto más cantidad de moneda circule, más altos van a ser los precios, cuanto menos cantidad de moneda circule, más altos van a ser los precios. La cantidad de moneda circulante no va a influir en la cantidad de bienes que se produzcan o no se produzcan. Esto es básicamente la teoría cuantitativa. Y Hume va a hacer uso de esta teoría cuantitativa para postular o plantear su famoso mecanismo precio-flujo monetario, que es una de las cosas más conocidas de Hume, que lo hace para demostrar que las teorías mercantilistas y las prescripciones de política de los mercantilistas estaban equivocadas. ¿Por qué? Porque los mercantilistas decían que había que apuntar a tener permanentemente un superávit en la balanza comercial. Lo que va a decir Hume es que esto es imposible, que un país no puede permanentemente mantener un superávit en la balanza comercial. Bueno, ¿qué pasa esto? Y así funciona el mecanismo, que puse acá como un esquemita, es más fácil de entender, donde dice, bueno, si un país tiene superávit en la balanza comercial, eso quiere decir que al país entra dinero, como dicen los mercantilistas, hasta ahí vamos bien. Si uno exporta más de lo que importa, entra dinero como lo circular al país. Pero ¿qué es lo que pasa? Si entra moneda al país, quiere decir que en el país va a circular más moneda que antes. Entonces, por la teoría cuantitativa, si en el país circula más moneda que antes, quiere decir que aumentan los precios. Aumentan los precios y aumentan los salarios. Porque el salario va a ser un precio. Aumenta todo. Entonces, ¿qué pasa? Que los productos van a tener un costo de producción más alto, se van a volver más caros y se van a volver menos competitivos en el mercado internacional. Entonces, el aumento de los precios internos va a hacer que para los extranjeros sea menos conveniente comprarle al país y en cambio para el país convenga más comprar en el exterior. Si los bienes de este país se encarecen, los consumidores van a preferir consumir bienes importados y a su vez los consumidores del exterior van a preferir no importar de mi país. Si mi país se volvió muy caro, esto va a hacer que en el país en cuestión se reduzcan las exportaciones y aumenten las importaciones. Es decir, que el balance comercial que antes era positivo se va a dar vuelta, se va a volver negativo. Y la moneda que había entrado para el balance comercial positivo va a volver a salir del país y los precios se van a reequilibrar. Es decir, que este mecanismo que proponían los mercantilistas en realidad era imposible que se sostenga en el tiempo. La balanza comercial se tendía a reequilibrar y era imposible tener permanentemente un superávit o permanentemente un déficit de bueno, todo este mecanismo que acabo de describir, que es un poco una simplificación de lo que dice Hume, es un poco más complejo en realidad. Yo no quiero entrar en detalles, entro más en detalles tal vez en la materia cuantitativa.
Pero bueno, hubo muchas discusiones sobre la interpretación de este mecanismo precio-flujo monetario, porque Hume en realidad no, o sea, lo describe así más o menos como se lo conté yo, pero después hace bastantes aclaraciones, diciendo, por ejemplo, que es verdad que cuando aumenta la cantidad de moneda aumentan los precios, pero temporariamente puede aumentar la actividad económica en el país donde ingresó moneda, y entonces cuando se sucede este mecanismo de reequilibrio de la balanza comercial y el oro vuelve a salir, pero no vuelve a salir todo, porque ahora la actividad económica es un poco más alta, entonces la distribución internacional del oro no va a ser exactamente la misma que antes, sino que el país va a quedar en un nivel un poquito más alto que antes. Pero bueno, es un poco complejo que se podría estudiar en profundidad. Bueno, fue bastante caricaturizado este mecanismo de precio-flujo monetario, hubo muchas discusiones sobre la interpretación, pero lo que pasa en definitiva es que los precios se terminan adaptando a la cantidad de moneda que hay en un país y a la vez la moneda se distribuye internacionalmente en proporción a la actividad económica de cada país. Es decir, si aumenta la actividad económica de un país, va a entrar moneda y si no, va a salir moneda. Eso es o sea, el balance comercial es un síntoma de la actividad económica que hay en el país y no al revés. No es que porque entró moneda el país va a ser más rico, va a ser más pobre si salió moneda. Si entra moneda es porque el país aumentó su actividad económica, es al revés de lo que decían los mercantilistas. Entonces no tiene sentido intentar aumentar la cantidad de metales preciosos con regulaciones, porque para que ingrese moneda lo que hay que hacer es aumentar la actividad económica. Así que bueno, esto es más o menos las ideas principales. Después hay otra de las aclaraciones que hace Hume, es que bueno, que en realidad si hay un aumento gradual y continuo de la cantidad de moneda, esto sí podría estimular la actividad económica y entonces sí podría suceder que la moneda adicional sea retenida en el país, pero bueno, debería ser un aumento pequeño, gradual y continuo de la cantidad de moneda. Cosa que, bueno, en general no sucede. Hay como varios peros, digamos, a esta explicación un poco simplificada, pero bueno, ese es básicamente el mecanismo precio-flujo monetario de Smith, y el objetivo de esto era refutar la idea de los mercantilistas de que se podría mantener permanentemente un superávit comercial. Eso es principalmente a lo que él va, a decir que no, que esto es imposible. Se tiende a reequilibrar el balance comercial, no puede ser permanentemente positivo, ni tampoco permanentemente deficitario. Y al contrario también de lo que decían los mercantilistas, el comercio internacional no es un juego de suma cero porque es beneficioso para todos los países. El comercio internacional va a hacer que, primero porque las balanzas comerciales se van a reequilibrar y a veces unos van a tener superávit y a veces otros, pero va a beneficiar a todos los países porque lo que va a pasar además es que los países pobres van a tener precios más bajos y van a ser más competitivos, entonces gradualmente van a incrementar sus exportaciones por ser más competitivos y su actividad económica iba a aumentar tendiendo a alcanzar a los países más ricos. Acá les puse una cita donde dice eso, donde dice las manufacturas gradualmente van a dejar los países y provincias que ya han enriquecido y se trasladan a otros a los cuales son atraídos por los bajos precios de insumos y de trabajo. Entonces, bueno, tenía esta idea también de un capitalismo que es positivo también para aumentar el desarrollo económico de los países pobres, que va a llevar a una convergencia de los países pobres hacia los países ricos, etc. Bueno, una visión de la época donde era una visión, digamos, bastante positiva y optimista del progreso económico que podía traer el capitalismo, la liberalización comercial, etc. Así que, bueno, estas es básicamente las ideas principales de Hume, que las quería comentar porque Hume va a ser amigo de Smith, tienen mucha correspondencia entre ellos y va a ser muy influyente sobre Adam Smith, así que bueno, por eso les quería comentar. Y además porque, bueno, en sí es un autor también que lo podemos profundizar bastante interesante. Así que bueno, para solo terminar con los autores de ilustración, solamente quiero que tengan presente, digamos, como lo importante que va a ser para los autores que vemos después. Ahora, cuando veamos Smith la vez que viene, vamos a ver un poco más en detalle algunas de estas cosas que comenté hoy. Pero bueno, si ustedes ven más o menos lo que comenté entre Hume, Hutcheson y todos los autores anteriores, cuando vean Smith van a ver que más o menos todo lo que dice Smith ya estaba en algún autor anterior. Por eso hay muchos que dicen que en realidad no escribió nada nuevo, sino
que la novedad está en cómo sistematizó todo el conocimiento que existía en la riqueza de las naciones, pero no en que haya aportado novedades, en que en realidad riqueza de las naciones es como un compendio de todas ideas que ya estaban circulando en la época, cosa que, bueno, es bastante cierta. Vamos a ver que muchas de las ideas en realidad no es que son nuevas, que las dijo él por primera vez, sino que es la forma de sistematizarlo en el libro suyo, digamos, La riqueza de las naciones, que además tiene una estructura que después varias obras de economía van a retomar estructuras bastante parecidas a la de la riqueza de las naciones. Así que bueno, hasta acá quería llegar hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, sí, decime. Bueno, eso lo voy a comentar mejor la próxima vez, cómo es que sistematizó. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura de la riqueza de las naciones y cómo es que todo este conocimiento quedó, sí, porque sí, no es que no tenga contradicciones, también eso lo vamos a ver, pero es como si fuese un manual, digamos, de la riqueza de las naciones. Quedó como todo sistema. Vamos a ver, no sé si lo puse en el PowerPoint, pero bueno, si uno mira el índice, es como que va teniendo eh, todos los temas que todavía hoy tal vez, no digo que un libro de economía sea igual, pero bueno, tema por tema, bueno, la división del trabajo, la extensión del mercado, los salarios, la renta, la ganancia, como un capítulo para cada cosa, con un orden que además después se va a mantener en obras posteriores de otros autores, pero donde ya todo tiene como una cierta unidad. Lo cual no quiere decir que esté exento de contradicciones hasta dentro del mismo libro, ¿no? Pero cosas que tal vez no quedan claras, no es que sea una cosa perfecta, pero ya comparado a otras obras donde vimos obras inconclusas de otros autores o que tal vez, no sé, empezaban a estudiar como una cosa en particular, pero después no concluían nada. Eh, Esto ya es como una cosa mucho más armada y mucho más amplia. Van a ver que eh, habla de todo Smith en su libro. Eh, claro. Sí, un ordenamiento. Además, bueno, vamos a ver algo de otras obras, obviamente no es que vamos a ver todas las obras de Adam Smith, si a alguien le interesa, el año pasado una chica hizo su trabajo sobre la teoría de los sentimientos morales. O bueno, hay otras obras también, que vamos a ver básicamente la riqueza de las naciones, pero bueno, vamos a ver también algo de la teoría de los sentimientos morales, y sobre todo así como sistematizó muchas de estas ideas que yo ya les nombré antes. Lo que sí se las quería nombrar, porque también, para que no parezca que de la nada porque a veces parece así como, bueno, Adam Smith escribió la riqueza de las naciones de la nada y nació la economía. Y bueno, no, que no es así, que en realidad ya venían muchas, o la mayoría de estas ideas de antes, y él lo que hizo fue sistematizar todo en una única obra bastante ordenada, aunque con sus problemas también, y ahí es como que es mucho más importante la economía política. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias, Carmín. Bueno, si no tienen preguntas,